Haz esta oración si sientes que tu familia se aleja. Dios restaurará el amor y la unión. Hay momentos en la vida donde el lugar que solía ser tu refugio se vuelve un territorio desconocido. Llegas a casa, pero no sientes que estás en casa. El silencio pesa más que las palabras. Los gestos cotidianos se vuelven mecánicos y los abrazos ya no son tan frecuentes, o quizás ni existen. No se trata de un conflicto abierto, de una discusión que lo destruyó todo, sino de una lenta distancia que fue creciendo con los días, con los malentendidos, con el cansancio, con el orgullo y con el tiempo. Sientes que tu familia ya no es la misma, que las miradas ya no buscan encontrarse, que las palabras ya no construyen puentes, sino muros. Y aunque compartan la misma mesa, el alma de cada uno parece estar sentada en un lugar distinto. ¿Alguna vez te preguntaste cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuándo fue que el amor comenzó a apagarse? ¿En qué momento el enemigo sembró la división sin que te dieras cuenta? Pero escúchame bien. No estás viendo el final, estás viendo el campo de batalla. Porque el enemigo no ataca lo que no tiene valor. Él no pone sus ojos en hogares rotos, sino en aquellos donde aún hay promesa, donde aún hay propósito, donde aún puede haber unidad, sanidad y herencia espiritual. Él teme lo que tu familia podría llegar a ser si Dios se mueve con libertad dentro de tu casa. Y por eso estás aquí, porque tu alma clama por restauración, porque algo dentro de ti, más fuerte que el dolor, más profundo que el orgullo, te dice que Dios no ha terminado con tu familia, que el amor no ha muerto, que aún es posible verlos unidos, restaurados, abrazados bajo la misma bendición. Esta no es una oración cualquiera. Es un llamado del cielo. Es una invitación para convertir tu hogar en altar, para que el Espíritu Santo entre y toque lo que tú no puedes cambiar con palabras humanas. Es un susurro divino diciendo, dame acceso y yo haré lo imposible. Si estás aquí, no es casualidad. Es porque Dios te escogió como instrumento de restauración. Alguien tiene que clamar, alguien tiene que creer, alguien tiene que invitar a Dios a la mesa donde hoy hay distancia. Y ese alguien eres tú. Prepárate, porque esta oración no solo será escuchada, será respondida. Cuando el hogar se siente extraño, hay días en los que la casa sigue en pie, los muebles están en su lugar, las rutinas no han cambiado, pero algo dentro se quebró, algo intangible, algo silencioso, algo que no se ve, pero que se siente con todo el peso del alma. El hogar, ese lugar que una vez fue abrigo, que un día representó seguridad, ahora se siente como un espacio desconocido. No hay gritos, quizás tampoco discusiones abiertas, pero sí hay ausencias. No físicas, sino emocionales. Las miradas ya no se buscan, las palabras son contadas, las puertas se cierran no solo por costumbre, sino como un escudo invisible que cada uno levanta para protegerse del otro. Y aunque todos conviven bajo el mismo techo, cada corazón parece estar atrapado en una habitación distinta, sin ventanas, sin puentes, sin salida. Quizás tú estás viviendo exactamente eso. Te levantas cada mañana sabiendo que algo no está bien, pero sin saber cómo arreglarlo. Has intentado mantener la paz, has callado cuando querías hablar, has hablado cuando no podías más. Y sin darte cuenta, fuiste acumulando pequeñas heridas que nunca sanaron, decepciones que se escondieron bajo la alfombra de la rutina, esperanzas que se desvanecieron lentamente como humo. No hubo una gran tormenta que destruyó el hogar, fue más bien una llovizna constante de indiferencia, de palabras no dichas, de gestos olvidados, de prioridades invertidas. Y es allí, en ese ambiente de extrañeza, donde el enemigo actúa con mayor comodidad,
porque su estrategia no siempre es escandalosa. Él no necesita destruir con violencia lo que puede disolver con tiempo. Se infiltra en los hábitos, en las emociones, en las omisiones. Hace que el orgullo se sienta justificado, que el silencio parezca más seguro que el diálogo, que el cansancio emocional sea una excusa válida para dejar de amar como antes. Te hace creer que ya no vale la pena intentar, que esa persona que un día fue tu refugio ya no te entiende, que tu hijo, tu hija, tu pareja, tu madre, tu hermano ya no siente lo mismo. Pero esa es la mentira más peligrosa que puedes creer, que el amor se fue para siempre. Porque aunque se haya escondido, el verdadero amor nunca muere. Puede adormecerse, puede lastimarse, puede perderse entre tantas cosas, pero no se extingue cuando ha sido sembrado por Dios. El hogar no fue idea de los hombres, fue un diseño celestial. Fue Dios quien pensó la familia como un lugar sagrado, como una expresión de su amor en la tierra. Y cuando ese diseño comienza a fracturarse, su espíritu se mueve para restaurarlo. No con gritos, no con imposiciones, sino con una ternura que sana desde adentro, con una verdad que confronta el corazón, no para herirlo, sino para despertarlo. Dios no ignora tu dolor. Él ha estado viendo cada lágrima que soltaste en el silencio, cada vez que deseaste que las cosas fueran diferentes, cada noche en que oraste sin palabras, solo con suspiros. Él conoce cada detalle, y aunque tal vez no viste cambios inmediatos, su mano no ha dejado de obrar. Hoy Dios te llama a ver más allá de lo que tus ojos muestran. Te llama a no aceptar como definitivo lo que es solo un proceso. Porque lo que parece extraño hoy, lo que parece frío e irreparable, puede ser transformado por su poder. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas creer que el que une corazones aún tiene el control. Él no necesita un ambiente perfecto para actuar, solo un corazón dispuesto a invocar su nombre. Porque cuando tú decides clamar, cuando tú decides creer una vez más, el cielo responde. El Espíritu Santo no necesita mucho para empezar. A veces basta con un «Ayúdame, Señor», desde lo más profundo. Y en ese susurro sincero, Él encuentra espacio para hacer lo que tú no puedes. Tal vez estás viendo a tu familia como un paisaje roto, como una promesa que no se cumplió, como una historia que no terminó bien. Pero para Dios no hay historia que no pueda redimirse, no hay hogar que no pueda ser restaurado. Él no ve solo lo que está mal, Él ve lo que puede volver a ser. Ve el potencial de amor, de perdón, de unidad. Ve el milagro antes que tú lo creas posible. Y hoy quiere que veas lo mismo, que mires con fe, que no te resignes, que vuelvas a creer que el hogar puede sentirse como hogar otra vez. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque fuiste escogido para ser parte de la restauración. Porque alguien tiene que romper el ciclo, alguien tiene que clamar, alguien tiene que invitar a Dios de nuevo a ese espacio donde el amor parece haber desaparecido. Ese alguien eres tú. Y aunque no te sientas fuerte, aunque te creas incapaz, recuerda, Dios no necesita tu fuerza, solo necesita tu fe. Él hará el resto. El espíritu de división no nace, se infiltra. Hay divisiones que no comienzan con una tormenta evidente, sino con una brisa casi imperceptible. Un comentario que pasó desapercibido, una actitud que no se corrigió, un silencio que nadie quiso romper. Así trabaja el espíritu que intenta fragmentar la familia. No llega haciendo ruido ni se presenta con violencia. Se instala de manera sutil, como una sombra que entra cuando una puerta queda entreabierta. No destruye en un día, destruye poco a poco. Y cuando alguien nota que algo está mal, esa presencia ya ha ganado demasiado territorio dentro del hogar. El enemigo sabe que si destruye la unidad, destruye la fortaleza espiritual de la familia. Por eso, no ataca primero lo visible, ataca lo invisible.
sembrando sospechas, alimentando inseguridades, exagerando defectos, resaltando errores que antes se perdonaban con facilidad. Hace que pequeños desacuerdos se sientan como enormes afrentas. Convierte lo cotidiano en motivo de irritación. Hace que una persona se sienta no escuchada, otra no comprendida, otra no valorada, otra agotada por cargar más de lo que puede. Y mientras cada uno lucha con sus propias emociones, el espíritu de división avanza sin oposición. Esa infiltración es tan peligrosa porque parece lógica, parece razonable, parece justificada. Te convence de que la distancia es protección, no herida. Te hace creer que no vale la pena intentar conversar, que es mejor callar para evitar conflictos. Te susurra que el otro no cambiará, que la relación se volvió un peso, que la convivencia ya no tiene sentido. Y como el cansancio emocional es real, el corazón empieza a aceptar esas mentiras como verdades. Pero no lo son. Son estrategias espirituales diseñadas para desgastar, enfriar y separar lo que Dios unió. Cuando una persona empieza a creer que el problema ya no tiene solución, ese pensamiento nunca viene de Dios. Él jamás inspira desesperanza. Él jamás guía a la separación interior. Él jamás conduce al corazón a rendirse antes de tiempo. Cada vez que una voz interna te dice que te alejes, que cierres tu corazón, que te resignes, que no vale la pena restaurar lo que se rompió, no es la voz del Espíritu Santo. Esa es la infiltración que intenta tomar el control emocional del hogar. Y si no se identifica a tiempo, continúa creciendo hasta hacer que convivir bajo el mismo techo se convierta en un ejercicio de resistencia, no de amor. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. Ningún espíritu oscuro tiene autoridad permanente en un hogar donde alguien decide levantarse espiritualmente. A veces basta uno que despierte, uno que diga, esto no lo acepto como normal. Uno que entienda que la frialdad no surgió de la nada, que hubo una estrategia detrás. Uno que decida que su familia no será manipulada por lo invisible. Esa comprensión ya es una victoria, porque lo que se revela se rompe y lo que se enfrenta se debilita. Dios no te muestra estas cosas para que tengas miedo, te las muestra para que abras los ojos, para que entiendas que esta lucha no es contra personas, sino contra aquello que quiere verlos separados. Y cuando una persona comienza a ver más allá de lo superficial, empieza a discernir con claridad. Empieza a notar que la irritación repentina no es solo cansancio, que la indiferencia inesperada no es solo desgaste, que la pérdida de diálogo no es solo casualidad. Hay una raíz espiritual detrás de cada grieta emocional que intenta dividir un hogar, pero así como el espíritu de división entra sin ser anunciado, la presencia de Dios entra cuando es invitada. No importa cuánto tiempo lleva infiltrándose esa oscuridad, no importa si han pasado meses o años, no importa si la distancia parece irreversible. Cuando Dios decide intervenir, la atmósfera del hogar cambia, la tensión pierde fuerza, el orgullo empieza a ceder. Los corazones que parecían cerrados comienzan a suavizarse sin ninguna explicación lógica. Lo que parecía imposible se vuelve accesible. Lo que parecía muerto empieza a respirar de nuevo. Hoy Dios te revela lo que estaba oculto para darte autoridad sobre ello, para que no veas tu hogar como un campo perdido, sino como un terreno listo para ser reclamado espiritualmente. Cuando tú te levantas en oración, esa infiltración pierde poder. Cuando tú decides invitar al Espíritu Santo, la división retrocede. Cuando tú decides creer nuevamente en la restauración, el cielo se mueve a tu favor. Nada que haya sido infiltrado por las tinieblas puede resistir la luz de Dios. Y si Él te trajo hasta aquí, es porque está listo para iluminar cada rincón donde la división estuvo escondida.
la herida no resuelta que repite generaciones. Hay heridas que no empiezan contigo, pero sangran dentro de ti. Heridas que llevan el eco del pasado, de lo que vivieron tus padres, tus abuelos, incluso aquellos cuyos nombres ya no recuerdas. Heridas que se han vuelto patrones silenciosos en tu familia. Tal vez nunca se habló de ellas, pero siempre estuvieron ahí. Se escondieron en gestos, se repitieron en decisiones, se arrastraron en silencios. Y ahora, sin darte cuenta, estás dentro de un ciclo que no sabes cómo romper. Lo llamas problema familiar, lo llamas carácter difícil, lo llamas distancia emocional, pero en el fondo es una herida no sanada que pide a gritos liberación. Tal vez creciste en un hogar donde el amor era condicional, donde solo había cercanía cuando todo salía bien. Tal vez viste a tus padres discutir sin reconciliarse, o quizás nunca los viste discutir porque simplemente no hablaban. Tal vez hubo abandono, desprecio, rechazo. Tal vez aprendiste que para ser amado debías rendir, agradar, cumplir. Y sin notarlo, ese mismo patrón está ahora reflejándose en tu hogar actual. Tienes miedo de repetir lo que juraste no repetir, pero no sabes cómo evitarlo. Te descubres reaccionando con las mismas frases que un día te dolieron, con la misma frialdad que te prometiste nunca heredar. Porque las heridas que no se sanan, se heredan. No con palabras, sino con actitudes, con gestos que nacen del dolor y no del amor. Y ahí está la raíz más profunda de muchas divisiones familiares. No es el conflicto actual, no es la discusión de ayer, no es la diferencia de opiniones. Es algo más antiguo, es una marca invisible en la historia familiar. Y cuando no se identifica, se vuelve normal, se acepta como parte del temperamento, como parte de la dinámica. Pero no es normal. Dios nunca diseñó a la familia para sobrevivir en heridas. Él la creó para florecer en sanidad. Cuando Dios entra a sanar una familia, no solo restaura lo que está roto ahora. Él va hacia atrás, Él desentierra lo que estaba escondido, Él pone luz donde hubo oscuridad por generaciones. Él revela lo que nadie quiso tocar, no para exponer, sino para liberar. Porque la verdadera restauración no se construye sobre lo superficial, se edifica sobre la verdad, sobre la raíz. Y cuando esa raíz es tocada por su presencia, todo el árbol cambia. Cambian los frutos, cambia el ambiente, cambia el legado. Dios no solo quiere que tú sanes, Él quiere que seas el último en cargar esa herida. Él quiere que el dolor termine contigo, que no lo pases a tus hijos, que no lo escondas bajo la alfombra del tiempo, que no lo tapes con religiosidad. Él quiere tratar contigo profundamente, no para culparte, sino para formarte, para restaurarte, para romper ese ciclo que ha robado tanto amor de tu historia familiar. Y tal vez este sea el momento en que Dios te lleva a recordar, no para sufrir, sino para entender, para discernir, para ver que lo que hoy enfrentas no es solo tuyo, es espiritual, es generacional, pero también es reversible, porque el poder del Espíritu Santo no se limita a sanar el presente. Él redime el pasado, Él reconstruye lo que parecía perdido, Él cierra heridas que tú ni sabías que estaban abiertas, y en su lugar planta amor, perdón, gracia, misericordia. No ignores el dolor que se repite, no justifiques lo que necesita ser tratado. No tapes lo que Dios está tratando de revelar. Si hoy tu familia está quebrada, si hay división, si hay frialdad, no es el final. Es la oportunidad perfecta para que Dios sane desde lo más profundo, desde lo que otros dejaron sin cerrar, desde lo que tú no sabías cómo nombrar, pero Él siempre conoció, porque su mirada no se queda en la superficie. Su amor va más allá de lo visible. Su restauración comienza donde tus fuerzas ya no alcanzan.
Tú no estás condenado a repetir lo que viviste. Tú no estás atado a la historia de quienes vinieron antes. Tú puedes ser el cambio. Tú puedes ser el primero en sanar lo que nadie se atrevió a enfrentar. Tú puedes invitar a Dios a romper la cadena. Y cuando lo haces, cuando te rindes ante Él con un corazón sincero, el cielo responde. Lo que fue dolor se transforma en testimonio. Lo que fue patrón se convierte en milagro. Lo que fue lágrima se vuelve río de bendición para los que vendrán después de ti. El rol oculto del intercesor invisible. Tal vez has pensado que en tu casa nadie escucha a Dios, que todos están demasiado ocupados, heridos o desconectados. Tal vez has sentido que eres el único que aún cree, el único que aún ora, el único que aún se duele por ver a su familia romperse sin decirlo. Y a veces eso te ha hecho sentir débil, inútil, incluso cansado. Pero lo que tal vez no sabías es que ese lugar de soledad espiritual no es una señal de abandono. Es un llamado de Dios que no se hace con palabras audibles, sino con cargas invisibles en el alma. Porque en toda familia, Dios escoge a alguien para ponerse en la brecha, alguien que interceda, alguien que vea lo que los demás no ven, alguien que sienta lo que otros prefieren ignorar, alguien que clame antes de que todo se derrumbe. Tú no eres débil por sentir más. Tú no estás solo por accidente. Eres el intercesor invisible, aquel que fue despertado por el cielo en medio de un ambiente dormido espiritualmente, aquel que escucha de madrugada lo que nadie dice durante el día, aquel que percibe que la distancia entre los corazones no es normal, aunque todos la disimulen. Eres ese instrumento que Dios levantó sin aplausos, sin títulos, sin reconocimiento, pero con una unción que el infierno teme. El intercesor no es alguien mejor, es alguien disponible. No es el que más sabe, es el que más se rinde. No es el más fuerte, es el que más depende. Y por eso Dios lo usa, porque en su fragilidad encuentra poder, porque en su sensibilidad encuentra dirección, porque en su compasión encuentra autoridad. Ser el intercesor de tu casa no es una carga, es una asignación divina, es una responsabilidad que nace del corazón de Dios, no de tus méritos. Es una elección que Él hizo contigo porque sabía que no ibas a rendirte tan fácilmente. Hay batallas que solo se ganan en secreto. Hay restauraciones que comienzan con lágrimas que nadie ve. Hay cadenas que se rompen no cuando todos oran, sino cuando uno ora con todo su corazón. Y muchas veces tú eres ese uno, esa persona que ya no puede mirar a su familia sin sentir dolor, pero que aún así sigue creyendo, que sigue orando sin ver resultados, que sigue clamando mientras todo parece igual. No subestimes lo que estás haciendo. Cada oración que haces está marcando el cielo. Cada vez que invocas el nombre de Jesús, algo se sacude en el mundo espiritual. Cada vez que dices, Señor, ten misericordia de mi familia, un muro invisible comienza a temblar. Hay intercesores que nunca verán el resultado de sus oraciones de inmediato, pero eso no significa que fueron en vano. Dios no ignora la fidelidad de quien ora con el corazón roto. Él no se olvida de quien gime entre susurros por ver a su familia abrazada, sana, restaurada. Él escucha, Él anota, Él responde. Y lo hará a su tiempo, porque el que se pone en la brecha está sembrando para una cosecha eterna. Y aunque tus ojos no lo vean aún, tus oraciones ya están construyendo el milagro que otros recibirán. Quizás tú has pensado, ¿por qué yo? ¿Por qué soy el único que carga con esto? Y Dios te responde, porque confío en ti, porque sé que no soltarás, porque sé que aunque te sientas cansado, seguirás creyendo. No estás sosteniendo tu familia con tus fuerzas, estás sosteniéndola con tu fe. Y eso es mucho más poderoso de lo que imaginas.
Hay cosas que solo se moverán cuando tú ores. Hay corazones que solo se ablandarán cuando tú los nombres en tu intimidad con Dios. Hay milagros que están esperando una sola palabra más de tu parte para desatarse. No busques reconocimiento, no esperes que los demás entiendan. El rol del intercesor es oculto, pero su fruto es eterno. Dios ve lo que haces en lo secreto. Ve tus rodillas dobladas cuando nadie te ve. Ve tus lágrimas en el cuarto. Ve tu corazón quebrantado. Y Él mismo se encargará de darte recompensa. No una recompensa cualquiera, sino la mayor. Ver a tu familia restaurada por su mano. No te rindas. No cedas al cansancio. No permitas que el silencio del presente te haga dudar del cumplimiento de lo que Dios prometió. Si Él te puso en este rol, también te dará la fuerza, te dará el discernimiento, te dará las palabras, te dará el respaldo del cielo. Y cuando llegue el día de la restauración, sabrás que valió la pena no soltar, porque Dios no escoge por casualidad. Dios llama con propósito, y tú, aunque a veces te sientas pequeño, fuiste llamado para ser columna invisible de tu hogar. No estás solo, estás en misión, y el cielo entero te respalda. Cuando el amor se esconde pero no muere, el amor no siempre desaparece, a veces solo se esconde. Se esconde detrás de la decepción, del cansancio, de las palabras que no debieron decirse o de aquellas que se esperaban y nunca llegaron. Se esconde detrás de las heridas mal cerradas, de las expectativas no cumplidas, del tiempo que pasó y cambió lo que parecía inquebrantable. Y cuando se esconde, duele, porque aunque aún está allí, parece ausente. Aunque aún late, ya no habla. Aunque aún existe, ya no abraza. Pero escúchame bien, el amor que fue sembrado por Dios no muere tan fácilmente. Puede estar sepultado por circunstancias, pero no enterrado sin esperanza. Puede estar oculto en lo profundo del corazón, pero no arrancado por completo. Porque cuando Dios planta amor, lo hace con eternidad. Tal vez tú estás viviendo ese tipo de amor escondido. Ves a tu familia distante, fría, desconectada. Te preguntas si aún te aman, si tú aún puedes amar. Tal vez sientes que algo se rompió y no sabes cómo repararlo. Que lo que un día fue unión, hoy es rutina. Que lo que un día fue ternura, hoy es apenas tolerancia. Pero el Espíritu de Dios quiere que veas más allá de lo visible. Él quiere mostrarte que en medio del silencio aún hay brasas encendidas, que el amor, aunque parezca dormido, está esperando el aliento del cielo para arder otra vez. Porque el amor verdadero no es frágil, es paciente, es resistente, es capaz de esperar bajo el peso del orgullo, bajo el hielo de la indiferencia, bajo el polvo del tiempo. Y aunque haya sido herido, traicionado o ignorado, cuando es amor de Dios, tiene poder para resucitar. No necesita que todo sea perfecto para volver a florecer. Solo necesita ser expuesto a la presencia del Espíritu Santo, porque donde el Espíritu de Dios se mueve, el amor se revela. Donde su luz entra, los corazones se ablandan. Donde su voz habla, lo que parecía roto empieza a reconstruirse. Tal vez hay cosas que tú mismo hiciste que apagaron ese amor. Palabras dichas en un momento de ira. Reacciones injustas, decisiones equivocadas, falta de perdón. Sí, es posible que hayas contribuido a ese enfriamiento, pero eso no significa que no puedas hacer algo diferente ahora. Dios no te muestra el daño para condenarte, sino para darte una oportunidad de redención. Él no te recuerda los errores para avergonzarte, sino para restaurarte. Y el primer paso para que el amor vuelva a brotar es dejar que Dios lo toque primero en ti. No puedes exigir amor si no estás dispuesto a darlo. No puedes esperar calor si solo entregas frialdad. No puedes reclamar ternura si tu corazón aún guarda resentimiento. El amor se activa desde adentro hacia afuera, y cuando tú decides amar, incluso sin sentirlo al principio,
abres una puerta espiritual, porque el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que cambia atmósferas, que rompe patrones, que provoca milagros. Cuando tú decides amar como Cristo ama, incluso a los que no te entienden, incluso a los que te han fallado, invitas a Dios a restaurar lo que parecía imposible. ¿Sabes por qué Jesús pudo perdonar en la cruz? Porque su amor no dependía del comportamiento de los otros, sino de su conexión con el Padre. Él amó incluso cuando fue herido, y tú, que tienes a Cristo en ti, también puedes amar más allá del dolor, no con tus fuerzas, sino con la gracia que el Espíritu Santo derrama sobre los que claman. Esa gracia que sana lo que parecía insalvable, que limpia lo que parecía manchado para siempre, que vuelve a unir lo que el tiempo y el orgullo separaron. Hoy Dios quiere despertar ese amor que se escondió, quiere hacerte recordar por qué valía la pena luchar por tu familia, quiere mostrarte que aún hay belleza detrás del caos, que aún hay propósito detrás de los errores, que aún puedes tomar la mano de esa persona y volver a caminar hacia la reconciliación. Pero todo empieza con un acto de fe, con una oración sincera, con un corazón dispuesto, con una apertura humilde que diga: Señor, no sé cómo, pero quiero volver a amar. Y cuando tú haces eso, cuando tú permites que Dios toque lo más profundo de tu ser, ese amor que estaba escondido comienza a respirar otra vez. Al principio será tímido, tal vez no lo notes de inmediato, pero poco a poco verás los frutos. Palabras que antes herían, ahora consolarán. Miradas que antes evitaban, ahora buscarán. Gestos que antes eran fríos, ahora cargarán compasión, porque donde Dios toca, el amor florece. No te resignes al silencio, no aceptes como definitivo lo que solo está dormido. Clama, cree. Ríndete ante el único que puede hacer que el amor vuelva a llenar tu hogar, porque el amor de Dios no se esconde para siempre, se manifiesta en aquellos que deciden no rendirse. Y tú estás a punto de verlo resucitar ante tus ojos. La batalla se gana de rodillas. Hay una batalla que muchos están peleando sin saber que ya la están perdiendo. La enfrentan con argumentos, con gritos, con control, con acusaciones. Quieren que los escuchen, que los comprendan, que les den la razón. Pero cuanto más hablan, más distancia generan. Cuanto más discuten, menos se entienden. Porque hay guerras que no se ganan con la voz elevada, ni con la lógica, ni con la insistencia. Hay batallas que solo se ganan de rodillas, y tu familia es una de ellas. Has intentado resolver las cosas a tu manera. Has hablado, insistido, presionado, te has frustrado porque no te oyen, porque no cambian, porque no responden como esperas. Pero no te diste cuenta que estabas peleando con las herramientas equivocadas, no porque tus intenciones fueran malas, sino porque el terreno de esa lucha no es natural, es espiritual. Y en lo espiritual, la fuerza no está en las manos ni en la lengua, está en la rendición, está en el quebranto, está en la intercesión. Las discusiones desgastan, la oración renueva, los enfrentamientos endurecen el corazón, la intercesión lo ablanda. El orgullo grita para tener razón, la humildad clama para que Dios actúe, y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra las personas y comienzas a luchar por ellas. Dejas de exigir amor y comienzas a pedirle a Dios que lo restaure. Dejas de esperar cambios por obligación y comienzas a clamar por transformación del corazón. Dios no responde a quien quiere imponer su voluntad. Él responde a quien se rinde, a quien dice: Señor, ya no puedo más, pero tú puedes. Porque hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Solo Él puede entrar al corazón que tú no puedes alcanzar. Solo Él puede tocar lo que tú ya no sabes cómo tratar. Solo Él puede hablar cuando ya no hay diálogo, sanar cuando ya no hay contacto, despertar cuando todo parece dormido. Hay un momento en el que debes soltar el control.
no para rendirte ante el problema, sino para entregárselo al único que puede resolverlo. Porque lo que tú no puedes hacer en años de palabras, Dios lo puede hacer en segundos de presencia. Lo que tú no logras con estrategias, Él lo puede hacer con una sola palabra. Lo que tú no sabes cómo restaurar, Él ya ha preparado una solución desde antes que tú lo entendieras. Cuando te arrodillas, no estás mostrando debilidad, estás tomando autoridad, estás diciéndole al cielo, interviene, haz lo que yo no sé hacer. Estás declarando que crees más en el poder de Dios que en tus métodos humanos. Estás reconociendo que la pelea no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo, contra tu madre, sino contra el espíritu que quiere dividir, herir y destruir. Y a ese espíritu no lo sacas con gritos, lo echas con oración, con ayuno, con perdón, con fe. Jesús nunca ganó una discusión para imponer amor. Él venció amando incluso cuando lo golpeaban, intercediendo incluso cuando lo rechazaban, guardando silencio cuando el otro no estaba listo para escuchar. Y ese Jesús vive en ti. Esa paciencia, esa mansedumbre, esa fuerza oculta del Espíritu está dentro de ti. Solo tienes que dejar que se despierte. Solo tienes que dejar de pelear con las armas de la carne y empezar a batallar con las del Espíritu. La rodilla doblada tiene más poder que el argumento más inteligente. El corazón rendido mueve más el cielo que 1000 intentos de manipular el cambio. Muchos han perdido sus familias porque nunca aprendieron a pelear de rodillas. Querían resolverlo todo con presión, con amenazas, con frialdad, con distancia emocional. Pero tú no estás llamado a eso. Tú estás llamado a algo más alto, a una guerra santa, a una intercesión que rompe cadenas invisibles, a una entrega que abre puertas cerradas, a una fe que conmueve el corazón de Dios. Hoy Él te llama a bajar la voz y levantar el clamor, a soltar la rabia y tomar el altar, a dejar de exigir y comenzar a interceder, porque donde hay un corazón postrado, hay un cielo abierto. Donde hay oración sincera, hay intervención divina. Donde hay un guerrero silencioso, hay una victoria que ya se está escribiendo. No te rindas, no cambies el campo de batalla por el orgullo. No cambies la oración por la discusión. No te desgastes hablando con quien no quiere escuchar, cuando puedes hablar con aquel que todo lo puede transformar. Esta batalla no se gana con palabras, se gana con rodillas dobladas, con manos levantadas, con lágrimas que claman, Señor, haz lo que yo no puedo. Y Él lo hará. Palabras que sanan más que 1000 disculpas. Hay palabras que no se dicen por orgullo, otras que no se dicen por miedo, y otras simplemente porque el corazón ya no recuerda cómo hablar con ternura. En muchas familias, las heridas no provienen solo de lo que se dijo, sino de lo que se dejó de decir, de los silencios fríos, de las frases ahogadas, de las disculpas que se esperaban pero nunca llegaron. Y en medio de ese vacío verbal, el alma comienza a cerrar puertas. Ya no se espera el perdón, ya no se anhela el te amo, ya no se cree en el poder de una conversación honesta. Pero lo que el enemigo intenta matar con silencio, Dios puede resucitar con una sola palabra hablada en el momento correcto, bajo la unción del Espíritu Santo. Porque cuando Dios inspira tus palabras, ya no son solo sonidos, se vuelven bálsamo, se vuelven llave, se vuelven abrazo invisible, se convierten en herramientas de reconciliación. No necesitas hablar mucho, no necesitas encontrar frases perfectas, solo necesitas permitir que tu boca se vuelva instrumento de su voz. Porque Él sabe cómo llegar al corazón que tú no puedes tocar. Él sabe qué palabra exacta puede romper años de frialdad. Y lo más poderoso es que, cuando hablas bajo su dirección, incluso el corazón más endurecido comienza a agrietarse.
No se trata de impresionar con discursos, se trata de dejar que el amor se exprese sin barreras. Tal vez lo que más necesita escuchar tu familia no es una explicación teológica, ni un recuento de lo que salió mal. Tal vez solo necesita un lo siento, un aún te amo, un quiero intentarlo otra vez, palabras simples pero cargadas de verdad, palabras que llevan peso espiritual porque nacen del quebranto, no del orgullo, porque nacen del espíritu, no de la carne, porque son sembradas en oración antes de ser pronunciadas. Dios usó palabras para crear el universo. Jesús sanó con palabras, liberó con palabras, perdonó con palabras, y hoy quiere usar tus palabras para restaurar lo que parecía perdido. Pero antes de hablar hacia afuera, Él necesita hablar dentro de ti, porque solo puede fluir de tu boca lo que Él ha sembrado en tu interior. No puedes dar paz si tu alma está en guerra. No puedes hablar perdón si aún guardas resentimiento. No puedes declarar amor si tu corazón está seco. Por eso, el primer paso para hablar palabras que sanan es dejar que Dios hable primero en ti. Y cuando Él habla, algo cambia. El tono de tu voz cambia, la intención cambia, la atmósfera cambia. Ya no se trata de ganar una conversación, sino de sanar una relación. Ya no hablas para defenderte, hablas para liberar. Ya no buscas tener razón, buscas tener reconciliación. Esa es la diferencia entre una palabra humana y una palabra ungida. Puede que estés esperando el momento ideal para hablar, pero te digo con amor, no esperes más. El momento ideal no se encuentra, se crea, y se crea con humildad, con discernimiento, con dependencia total de Dios. No sabes cuántos corazones están a punto de rendirse del todo, solo porque no escuchan lo que necesitan. Un hijo que necesita oír que aún lo amas, aunque no lo diga. Un esposo que necesita saber que aún crees en él, aunque esté distante. Una madre que necesita sentir que aún tiene un lugar en tu vida, aunque no se lo pida. No subestimes lo que una palabra puede hacer cuando viene del cielo. Dios te ha dado una voz, no para destruir, no para herir, no para imponerte, te la dio para sanar, para restaurar, para profetizar vida sobre lo que parece muerto, pero para usar esa voz necesitas rendirla primero, necesitas decirle al Señor, purifica mi boca, llena mi corazón, enséñame cuándo hablar, cómo hablar y qué decir, y Él lo hará. Porque cuando tu boca se alinea con su voluntad, cada palabra se vuelve semilla de restauración. No dejes que el orgullo te calle. No permitas que el miedo te robe la oportunidad de restaurar con tus palabras lo que el silencio casi destruyó. Habla, declara, bendice, pide perdón si es necesario. Confiesa tu amor, rompe el hielo, toca el alma del otro, sin esperar una respuesta inmediata. Porque cuando siembras con fe, Dios se encarga de la cosecha. Hoy es el día en que tus palabras pueden marcar un antes y un después, no por su forma, sino por su fuente, que no vengan de ti, que vengan del Espíritu, y cuando lo hagan, verás cómo corazones que parecían cerrados comenzarán a abrirse. Verás lágrimas donde antes hubo indiferencia. Verás abrazos donde antes hubo distancia. Porque donde hay palabras inspiradas por Dios, hay milagros en proceso. La oración que convoca el cielo al comedor de tu casa. Hay lugares que fueron diseñados para mucho más que lo que hoy representan. El comedor de tu casa, por ejemplo, no fue creado solo para comer. Fue pensado por Dios como un altar de unidad, un punto de encuentro entre cuerpos, miradas y corazones. Un lugar donde la risa se convierte en vínculo, donde la conversación se transforma en sanidad, donde la comida compartida representa mucho más que alimento físico. Pero cuando la familia comienza a alejarse, ese espacio se vuelve testigo silencioso de la distancia.
Las sillas vacías ya no hablan de horarios, sino de corazones desconectados. La mesa ya no refleja comunión, sino aislamiento. Y es entonces cuando Dios extiende su mano y te invita a transformarlo todo con una sola oración. Porque hay oraciones que no se hacen de rodillas en un templo, sino sentados en la misma silla donde tantas veces hubo silencio. Oraciones que rompen la rutina, que sacuden la atmósfera, que cambian la carga del aire por una unción de paz. Y aunque la familia no esté reunida aún, aunque muchos no crean, aunque otros estén lejos, cuando uno ora con fe, el cielo desciende sobre ese lugar. Y cuando el cielo toca tu casa, nada vuelve a ser igual. Dios no necesita 4 paredes sagradas para manifestarse. Necesita un corazón rendido, una fe sencilla, un clamor honesto. Y si tú estás dispuesto a convertir el comedor de tu casa en un altar, Él está dispuesto a convertirlo en un escenario de milagros. Porque cuando oras en ese lugar donde tantas veces hubo distancia, estás profetizando que volverá a haber cercanía. Cuando oras donde hubo discusión, estás anunciando que vendrá reconciliación. Cuando declaras su palabra en voz alta, estás rompiendo toda maldición silenciosa que estuvo escondida en la rutina. No subestimes el poder de invocar el nombre de Jesús sobre tu mesa. No imaginas lo que sucede en el mundo espiritual cuando alguien se atreve a declarar: esta casa será morada de su presencia, esta mesa será lugar de unidad. Aquí se sentarán mis hijos, aquí volverá el amor, aquí se manifestará la paz. Estás convocando al cielo entero a que habite contigo. Estás entregando el control, estás consagrando el espacio. Estás diciendo sin miedo: Señor, entra, haz lo que solo tú puedes hacer. Tal vez te sientes ridículo orando solo en voz alta. Tal vez te invade la tristeza porque esa mesa que antes estaba llena ahora se siente tan vacía. Pero no te dejes engañar por lo que ves. Esa oración no es pequeña. Esa oración está sembrando un futuro. Está llamando de regreso a los que se fueron. Está tocando los corazones que hoy están endurecidos. Porque la oración hecha en fe, en el lugar donde el dolor se manifestó, tiene un poder incalculable. Y aunque tus ojos no vean el cambio de inmediato, el cielo ya está en movimiento. Jesús se sentó muchas veces a la mesa. Fue en una mesa donde perdonó, enseñó, sirvió, reveló el reino. Fue en una mesa donde restauró relaciones rotas y hoy quiere sentarse en la tuya. No necesitas rituales complicados, solo necesitas un momento de sinceridad, un espacio de silencio para invocar su nombre, una decisión firme de declarar que tu casa no será territorio de división, sino de redención. Cierra los ojos, mira tu mesa, recuerda las personas que solían estar allí, declara con fe: Señor, te invito a este lugar, limpia este ambiente, rompe todo espíritu de distancia, frialdad, orgullo y dolor. Declaro que esta mesa volverá a ser símbolo de amor, que el que está lejos volverá, que el que está herido será sanado, que donde hubo lágrimas habrá risas, que donde hubo gritos habrá gratitud. Ven, Espíritu Santo, habita aquí. Cuando oras así, el cielo escucha, los ángeles toman nota, el ambiente comienza a cambiar, y aunque la mesa no se llene de inmediato, el proceso comenzó. El milagro está en marcha, porque Dios honra al que clama. Él visita los hogares que le abren la puerta. Él transforma lo cotidiano en sagrado. Él convierte el comedor en altar. Él hace que lo que era solo un mueble se vuelva trono de su presencia. No dejes pasar otro día sin invitar al cielo a entrar. No ignores el poder de una oración sencilla pero sincera. No subestimes lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando lo haces parte de tu vida diaria. Él está esperando, no por perfección, no por condiciones ideales, solo por alguien que diga: aquí estoy, aquí está mi casa, aquí te necesito. Y ese alguien eres tú.
el día que Dios tocó a quien menos esperabas. Siempre pensamos que los primeros en cambiar serán los más sensibles, los más espirituales, los más cercanos a Dios. Pero Dios, en su soberanía, ama sorprendernos, ama tocar primero al que parecía más lejano, al que cerraba la puerta con dureza, al que rechazaba toda conversación sobre fe, al que se burlaba de tu oración o te ignoraba cuando hablabas de reconciliación, al que parecía tener el corazón de piedra, y es precisamente ahí donde Dios obra con más poder, porque cuando su mano toca, no hay dureza que resista, no hay barrera que se mantenga en pie, no hay orgullo que no tiemble. Ese día llega sin aviso, a veces ocurre en medio de una oración silenciosa que tú hiciste en tu habitación, y de repente algo comienza a cambiar. No lo anuncian con palabras, no piden perdón de inmediato, no se arrodillan frente a ti, pero algo en su mirada, en su actitud, en el tono de su voz, cambia, y tú lo percibes, lo sabes. No fue casualidad, fue Dios, fue el Espíritu Santo respondiendo a cada lágrima tuya, a cada clamor, a cada vez que sentiste que nada estaba sucediendo. El que menos esperabas empieza a escuchar, a observar, a extrañarte cuando te ve orando, a preguntarse por qué sigues creyendo cuando todo parecía perdido, y lo que antes rechazaba ahora comienza a despertarle hambre. El corazón que parecía muerto empieza a latir. El alma que parecía sellada comienza a abrirse, y en ese momento, aunque nadie más lo vea, tú sabes que Dios tocó. No con fuerza, no con castigo. Lo tocó con amor, con gracia, con una ternura que no se puede explicar, pero que lo transforma desde dentro. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Porque Él conoce el corazón real detrás del comportamiento exterior. Conoce las heridas que convirtieron a esa persona en alguien frío, distante o agresivo. Él no solo ve lo que tú ves, Él ve lo que nadie más comprende. Y muchas veces los que más duelen son los que más han sido heridos, los que más atacan, son los que más necesitan amor. Y el Padre, que no se deja engañar por las apariencias, va directo a la raíz, a la causa, a la historia, y toca justo donde se necesita ser sanado. Tú pensabas que esa persona no cambiaría, que su carácter era imposible, que su actitud era definitiva, pero Dios te demuestra que no hay nadie tan lejos que Él no pueda alcanzar. Y cuando Él toca, lo hace con propósito, no solo para sanar al individuo, sino para restaurar el lazo familiar, porque Dios no hace milagros incompletos. Cuando Él empieza en uno, está pensando en todos. Cuando toca a uno, prepara el terreno para que los demás también se acerquen. Ese día que tanto anhelabas llega sin anuncios, quizás con una pregunta inesperada, quizás con una disculpa torpe, quizás con un abrazo sin palabras, y tú sabrás que fue Dios, que no fue resultado de presión, de consejos, ni de insistencias humanas. Fue fruto de oración, fue respuesta del cielo, fue cumplimiento de una promesa silenciosa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No dejes de orar por el que parece más cerrado. No pierdas la esperanza por el que más se ha alejado. No asumas que el más duro es inalcanzable, porque el día que Dios lo toque todo cambiará, y cuando eso suceda no lo mires con reproche, no le recuerdes el pasado, no señales su demora, ámalo, abrázalo, recíbelo como el Padre recibió al Hijo pródigo, sin preguntas, sin condiciones, con los brazos abiertos y el corazón lleno. Dios está obrando en silencio, y a veces su mayor milagro ocurre justo en quien menos esperabas. No porque lo merezca más, sino porque su gracia escoge lo improbable para mostrar que nada es imposible. Lo que tú ya dabas por perdido, Dios lo estaba preparando en secreto. Lo que tú diste por endurecido, Dios lo estaba ablandando desde adentro.
Y cuando ese día llegue, porque llegará, caerás de rodillas, no por sorpresa, sino por gratitud. Porque recordarás todas esas noches en las que oraste sin ver, todas esas veces que creíste sin sentir, y entenderás que nunca fuiste ignorado, que nunca oraste en vano, que tu fe, aunque pequeña, movió el cielo, y que Dios, fiel a su promesa, tocó primero al que más necesitaba ser alcanzado. La promesa del lazo irrompible. Dios no une por accidente, Él une con propósito, une con intención, une con visión eterna. Cuando Él establece un vínculo familiar, lo hace para reflejar su carácter, su fidelidad, su amor. No es solo sangre, no es solo apellido, no es solo convivencia, es un diseño sagrado. Y cuando ese lazo es tocado por el cielo, se convierte en algo que las tinieblas no pueden romper. Por más ataques, por más distancias, por más heridas, lo que Dios ha unido, el infierno no puede destruirlo. Puede que estés viendo tu familia al borde del quiebre. Puede que sientas que el amor ya no sostiene, que la paciencia se agotó, que el respeto se perdió. Pero Dios quiere que mires con otros ojos, que veas con los ojos del Espíritu, no con los del dolor. Porque Él no solo restaura lo que se rompió, Él fortalece lo que parecía débil, Él redime lo que fue manchado, Él revive lo que estaba muerto, y cuando lo hace, no lo deja como antes, lo hace nuevo, más fuerte, más profundo, más sólido. El lazo que Dios quiere restaurar en tu hogar no es emocional, es espiritual. No depende de momentos buenos ni de acuerdos humanos. Es un lazo tejido por su gracia, por su perdón, por su presencia. Un lazo que no se rompe con una discusión, ni con años de distancia, ni con errores pasados, porque no está basado en el rendimiento de la familia, sino en la fidelidad del Dios que la sostiene. Quizás tú has pensado, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si todo esto es solo un respiro antes del próximo conflicto? Pero Dios no está levantando tu familia sobre emociones inestables. La está levantando sobre roca firme. Él no está aplicando un remedio momentáneo. Está estableciendo un pacto nuevo, uno que no se basa en perfección humana, sino en rendición espiritual. Uno que dice, aunque caigamos, volveremos a levantarnos. Aunque fallemos, no dejaremos de amarnos. Aunque nos duela, no soltaremos la mano del otro. Porque ese es el lazo irrompible, no el que nunca se tensa, sino el que nunca se corta. No el que evita toda prueba, sino el que sobrevive cada tormenta. No el que nace del esfuerzo humano, sino el que es sostenido por la gracia divina. Ese lazo no lo crean las buenas intenciones, lo crea la presencia constante de Dios en medio del hogar. Y hoy esa promesa es para ti. No es un deseo bonito, es una palabra sellada por el cielo. Tu familia no será destruida, tu historia no terminará en ruinas, tu hogar no será recordado por su quiebre, sino por su restauración, por su testimonio, por su transformación, porque Dios no ha terminado contigo. Él está apenas comenzando a mostrar lo que puede hacer cuando alguien se atreve a creer. Tú fuiste ese alguien, fuiste quien se puso de rodillas, fuiste quien lloró en silencio, fuiste quien invocó el nombre de Jesús cuando nadie más lo hacía. Fuiste quien escuchó este mensaje hasta el final, no por curiosidad, sino por desesperación santa. Y hoy el cielo te responde. Te dice que tus oraciones no fueron ignoradas, que tus lágrimas no fueron desperdiciadas, que tu fe, incluso temblorosa, fue suficiente para activar el mover de Dios en tu casa. Él está restaurando el lazo, no solo entre tú y los tuyos, sino entre Él y tu hogar. Él está volviendo a habitar, volviendo a hablar, volviendo a unir. Volviendo a respirar sobre lo que estaba seco, volviendo a escribir una nueva historia sobre las ruinas de la anterior. Y esta historia será diferente, será firme, será verdadera.
Será llena de gracia, de perdón, de propósito. La promesa es esta: tu familia será testimonio del poder de Dios. No porque nunca fallaron, sino porque decidieron rendirse a tiempo, porque eligieron amar de nuevo, porque permitieron que el cielo tocara la tierra, porque entendieron que solos no podían, pero con Él todo es posible. Así que levanta tu mirada, agradece aunque aún no veas todo cumplido, declara aunque la restauración esté en proceso, confía aunque el ambiente aún esté cambiando, porque lo que Dios comenzó, Él lo terminará. Y cuando mires atrás, verás no solo una casa restaurada, verás un altar encendido, una promesa cumplida y un lazo que nunca más será roto.